Bueno, les damos la bienvenida. Nuevamente continuamos trabajando en el proyecto Formador 2020. En esta instancia estamos con el eje de problematizando la enseñanza en las ciencias naturales y exactas, y dentro de ese eje vamos a trabajar las disciplinas de química y física. Encontrar en el chat un link que ya hemos compartido, que es para que ustedes ingresen y coloquen sus datos para tomar la asistencia. Se toma al inicio del taller y al finalizar el taller vamos a volver a compartirlo nuevamente. Bueno, les cuento que este taller está a cargo de dos profesoras de nuestra institución, Silvana Seguí, profesora de Química, y de Cristina Benay, que es profesora de Química y Física. Así que, bueno, vamos a tener un taller a cargo de ellas en el día de hoy. Además, recordarles que todo el proyecto formador tiene un porcentaje de asistencia del 80%. Ustedes deben elegir, en el caso de los ejes disciplinares, que es el eje 3 y 4, diríamos, qué taller es al que asisten, no tienen la necesidad de hacer todos. Hay otros talleres como el del eje 1, el 2 y el eje 4 y 5, el eje 5, que son comunes, pero si no, tienen la posibilidad de elegir. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes, es un gusto tenerlos en este taller virtual, y más que decirles que la bienvenida a nuestras colegas. Bueno, muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. También les doy la bienvenida a este primer encuentro de este eje 3, problematizando la enseñanza de las ciencias naturales y exactas. Esperemos, bueno, este es el primer encuentro, el próximo, como dice ahí en la diapositiva, es el 5 de octubre. Esperemos que sea una experiencia productiva y gustosa para todos. Todos los comentarios que nos quieran ir haciendo, o los aportes que quieran ir haciendo, los pueden ir volcando en el chat. Y bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Silvana Seguí, como mencionaba Andrea, soy profesora de Química. Me desempeño tanto en el nivel secundario como en el nivel superior. En el nivel secundario, más orientada al ciclo orientado. Y bueno, en el nivel superior, trabajando en algunas materias específicas y acompañando también a los alumnos del profesorado en las prácticas. La dejo a Cristina. Gracias, Silvana. Buenas tardes, soy Cristina Benay, profesora de Física, de Química. Como Silvana, trabajo en el nivel secundario, también como Silvana, en la parte del ciclo orientado. O sea, si bien tengo horas en el ciclo básico, la parte de Física y de Química la tengo en el ciclo orientado. Y también este año comencé a trabajar en el nivel superior en la escuela normal de Villa. Así que bueno, empecemos por nuestra propuesta. Bueno, para empezar a recorrer este encuentro, les vamos a proponer pensar en estos dos conceptos, educación y ciencia, ¿sí? Y para pensar juntos en estos dos conceptos, les vamos a pedir que vayan escribiendo en el chat una palabra que asocien con educación y una palabra que asocien con ciencia. Es decir, ¿con qué palabras ustedes pueden relacionar estos conceptos? Una palabra para cada uno, van poniendo en el chat, así nos va quedando el registro de esto que ustedes asocian, o de qué palabras o qué términos van asociando estos dos conceptos. A ver qué... Vamos a ir mirando en el chat. Nadie se anima. A ver, ahí van apareciendo. Ciencia, 2 puntos. Ahí van apareciendo. Ajá, muy bien. Ciencia, oportunidades, educación, formación, ciencia, experiencia, educación constructiva,
aprendizaje, educación es igual a crecimiento, ciencia igual a progreso, ciencia, investigación, seguimos, ciencia, cambios, educación, aprendizaje, ciencia, experimentación, ciencias, descubrir, educación, entender, educación, acceso, ciencia, progreso, avance, educación, formación, ciencia, conocimiento, ciencia igual a cambios, educación igual a oportunidades, educación igual a progreso, experimentación igual a ciencia, educación, aprendizaje, ciencia, reconocimiento, educación y ciencia, crecer, formación. Bien. Bueno, gracias por esos aportes. Seguimos avanzando. Si van apareciendo, los vamos a ir leyendo igual. Sí. Bien. ¿Por qué partimos en este taller de esos conceptos? O sea, de una palabra que ustedes asocien a ciencia y a otra a educación. Porque como docentes, nosotros tenemos una visión de la ciencia y una visión de la educación. Entonces, todas nuestras propuestas didácticas que llevamos al aula quedan marcadas por nuestra visión de ciencia y nuestra visión de educación. Por lo cual, nosotros, sin querer, estamos incidiendo de esta forma en, digamos, los estudiantes y le estamos transmitiendo esa concepción, ¿no? Una concepción de ciencia y educación que queda directamente plasmada en nuestras clases. ¿No, Silvana? Sí, ahí ustedes tienen, bueno, un resumen en la diapositiva que les plantea que toda propuesta didáctica lleva consigo una visión sobre su objeto de enseñanza que va a determinar lo que sucede en una clase. Y ahora vamos a continuar con esta imagen, les vamos a mostrar, les va a resultar seguramente familiar. A ver qué pasa, ahí está, ahí apareció, espero que todos la estén viendo, yo la vi recién. Vamos a continuar con esta imagen. Esta imagen nos muestra una situación que nos resulta familiar, no porque nos pasemos el día haciendo galletitas de Bob Esponja, sino porque vemos claramente una situación de expectativa y realidad. Estas situaciones en las redes sociales aparecen un montón para diversas cosas y nos muestra que nosotros en un montón de oportunidades o de situaciones nos encontramos con esta situación, donde mi expectativa, mi anhelo, lo que yo espero de algo, resulta completamente diferente a lo que sucede en realidad, ¿sí? Tengo una expectativa, tengo un anhelo, tengo un objetivo que lograr, y lo que resulta de lo que hago o de lo que trabajo y ejecuto, termina siendo una situación completamente diferente. Sin dudas que en mi caso, si me pongo a hacer galletitas de Bob Esponja, esta situación se va a cumplir tal cual como la están viendo en la imagen, ¿no? Bien, y la pregunta es, ¿esta situación también se presenta en las aulas? ¿Se da esa situación en donde nosotros, los docentes, vamos con una expectativa, llegamos al aula y la realidad es otra? En este contexto de pandemia, ahí Rocío dice sí, obvio, estoy leyendo el chat porque nos interesa muchísimo que ustedes nos den los aportes de ustedes. Sí, muchas veces, dice Jimena, tal cual, nosotros muchas veces armamos una propuesta con muchísima expectativa y llegamos al aula, o bueno, en este contexto ahora de virtualidad también pensamos una propuesta, la diagramamos, redactamos, y quizás lo que nosotros quisimos hacer o explicar o pedir
al alumno no llega de la misma forma. Entonces, nuestra expectativa sobre esa propuesta, que quizás nosotros anhelábamos que salga con muy buenos resultados, no fue tan así. Pero la pregunta es la siguiente, y a ver si participan con respuestas en el chat. ¿A los alumnos les pasa lo mismo con respecto a nuestras clases? Rocío dice que para ella sí. Carlos también dice que sí. Sí, una tercera también. Cuarta opinión dice que sí. Con los estudiantes también está esa expectativa, realidad. Nicolás dice que sí. Y hay otro chat que me pasó todos. Sí. Micaela también dice que sí. Que está esa expectativa de aprendizaje y cuando llegamos al aula muchas veces ellos se encuentran con otra realidad. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como docentes para evitar esa expectativa realidad y lograr que tanto docentes como estudiantes tengamos aprendizajes significativos? Silvana, te doy la palabra. Sí, como leen ahí en la diapositiva, responder a esas expectativas que tienen los estudiantes y también a las nuestras propias, porque como vimos, esta situación se da desde las dos partes, de la parte del docente y de la parte del alumno. Poder responder a esas expectativas y que sean congruentes con lo que sucede y con la realidad, requiere que tengamos una reflexión profunda de nuestra labor y una intención consciente de transformar nuestras prácticas en el aula y hoy en día en esta virtualidad que nos toca. Y aparecen acá dos cosas muy importantes. Reflexión profunda, ¿sí? Y por otro lado aparece el término intención consciente de transformar. O sea, yo tengo que tener una intención consciente. Si yo solamente tengo la intención y queda solo en la intención, nos va a seguir sucediendo esta situación de que la expectativa y la realidad no son congruentes y no coinciden. Y por otro lado, una reflexión profunda sobre la labor y la práctica que llevamos a cabo. Ahí, bueno, les dejamos esa historieta de Mafalda que es muy gráfica, que dice, veamos los puntos cardinales. El sol sale por, le dice la seño, y Susanita le dice la mañana. Pero no, la mañana no es un punto cardinal. Ah, eso al sol no le importa, él sale igual. Sí, bueno, pero ¿por dónde? Por la ventana del living, le dice la seño. Le dice Susanita, eso visto desde tu casa, le dice la seño. Y sí, a mi edad no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lado. Anda a tu asiento, por favor, le dice la seño, y Susanita le dice, lástima, charlar con usted me fascina. ¿Sí? Queda muy claro esto que decimos en estas diapositivas anteriores, en lo que veníamos charlando, de que la expectativa y la realidad de ambas partes, queda completamente desconectada, ¿sí? Tanto para la seño y la profe como para Susanita. Y es necesario que nos permitamos y que podamos reflexionar y transformar lo que hacemos. Y lograr de esta manera que las expectativas y realidades de ambas partes puedan coincidir, ¿sí? No sé por qué me cuesta cambiar las diapositivas. Ahí está. Bien, y ahora, para seguir con nuestra reflexión de esa expectativa, realidad, reflexionar un poquitito por lo que estamos pasando, por esta situación tan especial que nos toca vivir, que estamos alejados físicamente de nuestros estudiantes, pero en realidad seguimos armando las propuestas de manera virtual, lo que nos genera más trabajo, ansiedad, estrés, pero no solamente a nosotros, sino también
a los estudiantes y a la familia. O sea, en este contexto estamos pasando esas palabras que pusimos ahí, es tanto, digamos, para los docentes, para los estudiantes, para la familia. Pero de esta situación tenemos que salir fortalecidos, tenemos que sentarnos a reflexionar y a lograr, digamos, achicar esa brecha entre expectativa y realidad que propusimos en el inicio, y a su vez, digamos, hacer propuestas que lleguen de otra forma a los chicos, con una visión diferente de ciencia. Esa es la finalidad. Ustedes ahora van a ver que estamos abordando varios conceptos, varias situaciones, pero la idea es que reflexionemos frente a esta variedad de variables, hablando en estos términos, que nos afectan en estos días, y cómo de acá podemos, digamos, repensar nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Y ver qué podemos cambiar. No lo decimos que sea un cambiar totalmente, sino paulatinamente, en ciertas actividades que damos, en proponer una actividad o dos diferentes desde otro lugar, con una, digamos, con actividades de reflexión para los chicos de situaciones cotidianas. Silvana. Sí, esto que mencionaba Cristina, de que tuvimos esta interrupción, esta situación que nos ha venido a cortar todas esas actividades que traíamos completamente aceitadas y que las llevábamos adelante sin ninguna dificultad, nos sacó completamente de nuestra zona de confort, de lo que conocíamos, de lo habitual. Aparte de traernos un montón de incertidumbre, estrés, y un montón de esas palabras que aparecían en la diapositiva anterior, nos viene a presentar una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para poder hacer esto que mencionábamos antes, de reflexionar y de transformarnos en nuestra práctica y en nuestra forma de presentar o de trabajar nuestras temáticas, ¿sí? Viene a reestructurarnos por completo y a hacernos o a invitarnos a poder reflexionar una vez más sobre esas preguntas que son clásicas de la enseñanza de las ciencias. Esas tres preguntas que siempre han sido claves a la hora de trabajar o de planificar nuestras clases, que son: ¿para qué enseñar? ¿Sí? ¿Para qué enseñamos? ¿Cuál es el objetivo que queremos con esa enseñanza de las ciencias naturales? ¿Qué enseñar? ¿Sí? ¿Qué conceptos, qué contenidos son relevantes realmente para que nosotros les transmitamos y le enseñemos a nuestros alumnos? Y la tercera pregunta, que es ¿cómo enseñar? ¿De qué manera yo voy a hacer que esas propuestas tengan los resultados esperados? ¿Cómo voy a lograr yo que mis expectativas y las de mis alumnos y las realidades obtenidas sean coincidentes y para las dos partes sea productivo y provechoso? Sabemos perfectamente y tenemos ya 1.000.000 de evidencias de que la enseñanza tradicional y de lo que estamos acostumbrados a hacer, y lo que en el estilo y en el modelo que nos formamos nosotros, y que muchas veces se sigue repitiendo hoy, sabemos perfectamente que no vamos a obtener los resultados que queremos, ¿sí? Entonces tenemos que buscar y tenemos que pensar cuáles son las propuestas recientes, las propuestas actuales, las propuestas que nos van a servir para resolver, aunque sea en una partecita, este problema que venimos arrastrando desde años. No se trata de transformar todo lo que hacemos, es imposible. Nadie pide que de un día para otro nuestra forma de enseñar, que venimos haciendo hace un montón de años, sea completamente diferente. Es imposible, es un trabajo que no podemos lograr de un día para otro, pero que tenemos que saber
como decía Cristina, que lo tenemos que ir logrando de a poco. Me propongo una actividad este año, aunque sea transformar o hacer y plantear de una manera distinta una actividad, un tema, ¿sí? Un tema por año, 2, lo que me dé el tiempo y lo que me den mis posibilidades. Pero sin dudas que transformar o modificar un concepto, un tema, una unidad, aunque sea, ya va a significar mucho más que no hacer nada. Si yo digo, no, es imposible, no me da el tiempo, no puedo planificar todo desde un enfoque o desde una mirada diferente, me quedo siempre parado en el mismo lugar. Por lo menos me propongo un tema, un concepto este año. El año que viene ya voy a tener ese concepto planteado de una forma diferente y voy a poder hacer otro. Y el año siguiente, capaz en vez de hacer uno, pude hacer 2, y ya voy a tener 3 o 4, ¿sí? Sin dudas que es un pasito y un granito de arena que vamos a ir dando cada vez más. Esto tiene que ser así, no solo en este momento que estamos en esta virtualidad y que todos estamos buscando opciones y propuestas con las cuales llevar nuestras clases adelante, sino también en los periodos que yo leía en algún lado que decían los periodos de normalidad. Bueno, llamémoslo normalidad si quieren a lo que veníamos acostumbrados a hacer. En ambas situaciones, en ambas circunstancias, tenemos que poder lograr ir modificando la forma en la que venimos haciendo las cosas. Te dejo, Cris, si querés. Además, por ahí yo me sumo a lo que dice Silvana, de que es una oportunidad, ¿no? Porque si decís, no me da, es una propuesta tradicional hoy en día que tenemos que sentar, a redactar, a buscar actividades y armarlas digamos, digitalmente, nos lleva al mismo tiempo, o no sé si al mismo tiempo, pero nos lleva un tiempo considerable también armar una propuesta tradicional. Entonces aproveche tiempo y veamos y revisemos y lentamente empecemos a cambiar, a transformar, porque también nosotros como docentes estamos aprendiendo al momento de transformar nuestras propuestas. Cada vez se nos va a hacer más fácil ir modificando las propuestas, ir anexando estrategias nuevas que nos permitan a los estudiantes llegar de otra forma. Y hoy en día los chicos aprenden un montón, desde pequeños, te pueden explicar un montón. La verdad no te explican de dónde los traen ellos, pero ellos van absorbiendo. Entonces, la idea que al llegar a la área nosotros podamos desglosar esas ideas que ellos tienen y poder, digamos, romper estructuras erróneas y fortalecer aquellos conceptos correctos que tienen, ¿no? Bien. Continuamos entonces. Bueno, ahora sí, paso a esta diapositiva. Para seguir trabajando con esta idea y para interiorizarnos un poco más en lo que significa esta reflexión y esta transformación que estamos compartiendo con ustedes, vamos a analizar 3 escenarios simulados distintos, ¿sí? Esos escenarios van a ir contando distintas situaciones de aula, pueden tranquilamente llevarse a situaciones virtuales y vamos a ir reflexionando sobre cada uno de ellos. Bien. Viernes 11 a segundo año CBC. En el pizarrón se lee el título Soluciones y Solubilidad. Estudiantes comentan diversas ideas en su gran docente. Un alumno responde, es algo como lo que aprendimos de mezclas el año pasado.
La docente asiente satisfecha, sonríe y escribe en el pizarrón. Fusión, mezcla homogénea, una sola fase, compuesta por dos o más sustancias llamadas soluto y solvente. La docente le da la definición en voz alta y repasa la idea de medio. Luego continúa. ¿Qué es el soluto? Los alumnos confundidos. Ante esta situación, la docente afirma: un solo componente que está en menor proporción. Escribe en el pizarrón y añade: ¿qué es el solvente? Nadie responde, a lo cual agrega: realmente es un líquido. Por ejemplo, se dice que el agua es un solvente universal porque es el líquido que más sustancias disuelve. Concluida la explicación, solicita que copien las definiciones en sus carpetas. Luego que todos han terminado de copiar, la docente da algunos ejemplos de soluciones: café con leche, agua con azúcar, agua con alcohol, identificando el soluto y el solvente en cada una de ellas. Solicita a los alumnos que den otros ejemplos de soluciones que encuentran en la vida cotidiana. Salen algunas respuestas correctas, otras no tanto. La docente toma las que sirven, deja las otras y pregunta: ¿qué será entonces la soledad? Los adolescentes parecen haberse quedado. Inmediatamente explica: es la cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de un solo grado. Cuanto más soluto se puede disolver, más cantidad tiene. En general pasa que al aumentar la temperatura, la solubilidad aumenta, como cuando caliento el café con leche y le puedo agregar más azúcar. ¿Entendieron? Bueno, esta es la primera situación, el primer escenario simulado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un escenario que se ve a menudo en las aulas y en las propuestas virtuales en este momento? ¿Les parece que es un escenario común? A los que somos profes y estamos ejerciendo ya el rol de docente, seguramente es un escenario que muchas veces hemos tenido en nuestras aulas y que hemos trabajado de esta manera. Y por ahí a los estudiantes los han visto en su propio tránsito por la secundaria y también a lo mejor en algunas observaciones que han podido ir haciendo. ¿Es un escenario que a ustedes les parece común? ¿Se sienten identificados o habituados con esta situación o con esta... Ahí tenemos otra pregunta para trabajar juntos. Nos van comentando. Tenemos otra pregunta para seguir reflexionando sobre este escenario. ¿A qué tipo de aprendizaje apunta este escenario o esta situación de clase o esta propuesta de clase? ¿Sí? Aparece un modelo de enseñanza transmisivo que asume que el conocimiento científico es algo verdadero, acabado, absoluto, ¿sí? Que el que aprende o lleva a cabo, o lleva adelante una actividad pasiva, donde el alumno se va a apropiar de ese conocimiento, y apropiarse de ese conocimiento acabado o terminado significa que sabe o que aprendió. El docente lo que hace que es definir conceptos en el pizarrón, los alumnos escuchan esos conceptos y van registrando o copiando en su carpeta lo que significa cada uno de esos términos. La propuesta tiene aspectos que son valiosos, ¿sí? Porque la docente trata de ser clara, pregunta si entendieron, propone ejemplos de la vida cotidiana para relacionar estos conceptos con algo que resulte conocido para el alumno, pero en realidad
no queda en evidencia y no se puede ver claramente que el alumno haya comprendido esos conceptos o esos términos que la docente está refiriendo. Es como asociar el conocimiento científico a una definición. El alumno tranquilamente puede agarrar el diccionario y buscar lo que es soluto y buscar lo que es solvente, y tiene el concepto de la definición a su alcance, al igual que como la docente lo está definiendo y lo está escribiendo en el pizarrón, ¿sí? La docente comienza a plantear su clase definiendo los conceptos, ¿sí? Les dice el significado de ese concepto y después lo relaciona con algún ejemplo de la vida cotidiana, dejando completamente de lado la parte empírica de las ciencias. Todos coincidimos, y ustedes en las definiciones, en las palabras que mencionaron al inicio, hicieron una conexión con la parte empírica que tiene la ciencia. Y si ustedes hacen esa conexión es porque reconocen que la ciencia tiene un componente empírico importante y fundamental y que es parte de ella. De esta manera, cuando se trabaja con el concepto y el ejemplo, por más que sea algo reconocido y cotidiano para el alumno, cuando trabajamos de esta manera dejamos por completo de lado el aspecto empírico que la ciencia tiene. Y por lo tanto la imagen de ciencia que estamos mostrando, el conocimiento científico que estamos mostrando, es una imagen distorsionada, no es una imagen real. Se pierde por completo la enseñanza de la ciencia como un proceso, ¿sí? Como un proceso de construcción. La ciencia no fue una iluminación de un día para otro de un científico. Tuvo un montón de camino recorrido hasta que se llegó a ese concepto que se está enseñando. Toda esa parte queda perdida y mostramos solo el producto final del conocimiento científico o de las ciencias naturales. En este escenario y en estas condiciones podemos pensar en un alumno que define todos los conceptos perfectamente, menciona ejemplos de cada uno de esos conceptos, pero no entendió y no comprendió absolutamente nada, ¿sí? Tenemos una desconexión, estamos evaluando al alumno como que sabe y puede sacarse un 10 en las actividades que yo proponga, porque se apropió de ese concepto, se apropió de esa definición, y la relacionó con algún ejemplo, pero en realidad sobre ese concepto no pudo comprender absolutamente nada. Los que estuvieron en el proyecto formador del año pasado, a lo mejor recuerdan la actividad que habíamos hecho del Brodsky, ¿sí? Esa actividad que leíamos que no se entendía nada, y que sin embargo ustedes pudieron resolver todas las preguntas perfectamente. Bueno, es la situación igual, similar. Piensen que para el alumno a lo mejor leer sobre soluto, solvente y solución, leer o que ustedes se lo digan, es como el cuento ese que habíamos leído del Brodsky, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que le va a pasar a la docente cuando termine esa clase? ¿Cómo se va a sentir ese docente después de haber dado esa clase? Y posiblemente piense que los alumnos estaban desganados, que no estuvieron motivados, que no participaron, que no les interesó nada de lo que ella dio. Y por otro lado vamos a tener que pensar y que reflexionar qué habrán sentido los estudiantes cuando esa clase terminó. Y los estudiantes seguramente habrán pensado que las ciencias naturales son aburridas, que no se entiende nada, que son muy difíciles, ¿sí? Entonces, una vez más aparece esta situación de expectativas y realidades de ambas partes en una situación que no es coincidente, ¿sí? Este escenario es simulado, pero está sacado de situaciones reales. Son situaciones reales que las hemos vivido en las aulas, y seguramente que ustedes también lo han podido
ver, incluso nos ha podido pasar como docentes, dando esos temas, ¿sí? Vamos a ver otro escenario simulado, ¿sí? A ver, se me fue. Dice, esperen que lo voy a leer desde acá porque ahí me tapan las imágenes de nosotros. Lunes 10 de la mañana, segundo año del ciclo básico, se encuentra en el laboratorio. En el pizarrón está escrito el título: Soluciones de pigmento de remolacha y agua. Los alumnos trabajan en grupo, en diferentes mesas. Cada equipo tiene un balde con agua tibia y pedacitos de remolacha cortados. El docente les pide que coloquen los pedacitos de remolacha dentro del agua y que con ayuda de una cuchara los aplasten hasta que el agua se vuelva de color morado. Les cuenta que, así, van a formar una solución entre el agua y el pigmento de la remolacha. Explica que el agua disuelve el pigmento que se encuentra dentro de la remolacha y que por eso se tiñe. Luego, cada grupo trabaja con las telas que tiene sobre la mesa. El docente les muestra que tienen que enrollar, hacerle nudos y usar banditas elásticas, y con eso van a lograr efectos artísticos. Al final, los alumnos usan tinturas recién fabricadas para teñir sus telas. Están fascinados. Hay un clima de risas en toda el aula, e incluso muchos alumnos que pocas veces participan de la clase de ciencias lo hacen activamente. Luego de dejar secar las telas por un ratito, los alumnos muestran al resto de la clase lo que han hecho. El docente pregunta a los niños cómo han podido teñir las telas usando la remolacha y repasa la idea de que el pigmento de remolacha y el agua tibia forman una solución. Todos los alumnos piden repetir la experiencia. Bien, ahora nos toca el análisis de esta situación, ¿no? Muy distinto, un ambiente totalmente divertido, los chicos se divierten haciendo estos experimentos, pero ¿está bien? ¿Hay aprendizaje realmente a través de este experimento? ¿O es como que los chicos están aplicando una receta, una serie de pasos que les queda demostrado cómo se hace este proceso, pero para teñir telas? ¿Y los conceptos de la ciencia dónde están? ¿Dónde están los conceptos de soluto, de solvente, de solubilidad? ¿Llegaron a aprender los chicos en ese caso estos conceptos que la docente quería impartir? ¿O solamente los chicos vieron que podían teñir telas con remolacha? Me parece que los chicos, los conceptos de soluciones químicas no quedaron muy claros, ¿no? Los chicos se divirtieron, la pasaron hermoso, pero ellos quedaron con un concepto de que la remolacha puede teñir las telas, ¿estamos? En este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Digamos que este segundo escenario tiene una tendencia más constructivista, ¿no? Pero de un constructivismo que, digamos, llegó, pero no se implementó de la mejor forma, ¿no? Porque la clase fue dinámica, interactuaron con los materiales de laboratorio, pero no hubo apropiación del conocimiento, del contenido en sí. Y con respecto al trabajo de laboratorio en sí, sí, manipularon los materiales y todo, pero ¿qué competencias científicas? O sea, cuando hablo de competencias científicas, hablo de plantear hipótesis, de observar, de determinar si una hipótesis es verdadera o falsa. No lo trabajaron en ningún momento. O sea, ellos aplicaron una receta para extraer pigmentos de la remolacha que sirvieron para teñir, digamos, las remeras. Pero en sí no hubo un tratamiento. Por eso acá tenemos esa situación expectativa-realidad. Una docente que quiso trabajar el concepto de solución y que los chicos aprendan a realizar experiencias en el laboratorio,
Y por otro lado, tenemos la realidad, que fueron chicos que se divirtieron, pero que no llegaron a trabajar las competencias científicas, ni tampoco a apropiarse de los conocimientos. Es decir, si el profesor no relaciona los conocimientos que tiene el alumno o que adquiere en la experiencia con el contenido a trabajar, digamos que siguen paralelos. Si el docente no hace esa reflexión que permita encontrar un punto en común, contenido y experiencia siguen rectas paralelas y no se unen para generar el aprendizaje verdadero. Entonces, si querés, van a pasar a la diapositiva. Fíjense que ahí, como decía en la diapositiva anterior, si le preguntamos a los chicos qué fue lo que aprendieron, dirían que aprendieron a teñir telas, o a que la remolacha tiene un pigmento adentro, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿Querés aportarles algo más? No, y bueno, y en la parte expectativa podemos decir que la docente en realidad se imaginaba el chico así, trabajar científicamente y analizando la situación, pero en realidad los chicos no llegaron a eso porque faltó ahí una vuelta. Los chicos trabajan las competencias científicas. En el chat nos dice un uso distinto de la remolacha, además de ser un alimento. Bueno, ¿sigo? Sí. Vamos a mirar ahora un tercer escenario simulado, ¿sí? En el tercer escenario simulado tenemos miércoles, 11 de la mañana, aula de segundo ciclo básico. Al comienzo de la clase, el docente les cuenta a los estudiantes que van a fabricar tinturas de colores usando papel crepe y que la van a utilizar para teñir telas. Pero para eso van a tener que diseñar un experimento a fin de encontrar cuál es el mejor solvente para preparar la tintura. ¿Por qué nos servirá este papel para teñir telas?, pregunta el docente antes de comenzar el diseño experimental. Los estudiantes concluyen que hay algo metido en el papel que le da color, que se puede sacar para fabricar tinturas. Para eso es preciso utilizar un líquido que lo disuelva, un solvente. El docente comenta que también se puede utilizar algunas verduras, como las remolachas, y que así se fabricaban las tinturas antiguamente. Lo primero que surge es la necesidad de ponerse de acuerdo sobre qué significa que una tintura sea mejor que otra. ¿Cómo van a decidir qué solvente les conviene utilizar? Entre todos, deciden que la mejor tintura será la más oscura. ¿Qué significa que sea más oscura?, pregunta el docente. La conclusión del grupo es que el grado de oscuridad tiene que ver con la cantidad de colorante soluto que tiene la solución. Los alumnos trabajan diseñando sus experimentos, el docente les da la lista de materiales disponibles, vasitos, papel crepe y diferentes solventes, agua tibia, agua fría, alcohol y aceite. Tienen que presentar sus diseños experimentales antes de recibir los materiales. Luego de unos minutos se realiza la puesta en común de los diseños. En ellas se discuten cuestiones metodológicas. Los alumnos se ponen de acuerdo en que hay que mantener algunas condiciones constantes, como la cantidad de solvente y de papel crepe, para cada tubo de ensayo, y la manera de extraer el color del papel, porque de lo contrario la comparación no vale. De esta manera acuerdan un mismo diseño experimental para todos. A continuación el docente reparte los materiales, los alumnos hacen el experimento, colocan pedacitos de papel crepe en los diferentes solventes y comparan la intensidad de la solución que se forma. Los grupos presentan sus resultados al resto,
todos coinciden en que el mejor solvente es el agua, y más cuando está tibia. El aceite, por su parte, no disuelve para nada el colorante, el alcohol lo hace muy poco. El docente retoma esta conclusión. El colorante... Me queda la imagen y no alcanzo a leerlo. El colorante no se disuelve de igual manera en todos los solventes. ¿Sí? Esperen, que no alcanzo a ver. En algunos solventes se disolvió más y se dice que en ellos tiene mayor solubilidad. Escribe la palabra en el pizarrón. Como ustedes vieron, la solubilidad de colorantes es mayor en el agua que en el resto de los solventes. ¿Qué otra cosa importa para que un soluto se disuelva más o menos? Pregunta mostrando los tubos con agua tibia y agua fría. Los niños responden que cuando el solvente está más caliente, disuelve más el soluto. El docente retoma esta idea y la conecta con una experiencia cotidiana. Es cierto, en general, la solubilidad de un soluto aumenta a medida que aumentamos la temperatura del solvente. ¿Notaron alguna vez que cuando nos queda chocolate sin disolver en el fondo de la taza y calentamos la leche, logramos que se disuelva todo? También les cuenta que aunque el agua disuelva muchas cosas, hay otros solutos que se disuelven mejor en otros solventes, como el aceite, por ejemplo, la naftalina. Y les dice que van a hacer la prueba en la clase siguiente. Al finalizar, los alumnos usan la fórmula ganadora de agua caliente y papel crepe para fabricar tinturas de diferentes colores y con ellas tiñen sus telas. Al final de la clase, todos se van fascinados y piden repetir la experiencia. ¿Qué pasa en este tercer escenario? ¿Sí? En esta tercera propuesta de aprendizaje. Al igual que en la anterior, que estuvimos viendo, todos los alumnos se fueron contentos, disfrutaron de la clase y pidieron repetir la experiencia o repetir la actividad. ¿Cuál es la diferencia con la clase anterior? ¿Sí? O con el escenario anterior. Es posible que ese juego, ¿sí?, divertido, que se planteó también en el escenario, en el segundo escenario, se pueda transformar en una oportunidad de enseñar a los alumnos. No solamente un concepto como puede ser solución, soluto, solvente, solubilidad, ¿sí?, sino también aprender competencias científicas, que veíamos que en el segundo escenario, y sin dudas que en el primero tampoco, y no aparecían. ¿Qué competencias científicas? Por ejemplo, el diseño el diseño experimental, de la metodología, la interpretación de los resultados que se obtenían, una puesta en común de ideas, poder compartir o intercambiar las ideas de uno con las ideas de los demás. Es decir, lo que antes, o en el escenario 2, aparecía como una receta y como una serie de pasos a seguir y a concretar, aparece ahora como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de que el alumno descubra y vaya construyendo paso a paso estos conocimientos, ¿sí?, que podamos partir desde la experimentación hacia el concepto, y no como sucede en el escenario 1, que aparece el concepto y después el ejemplo. ¿Sí? Aparece como la definición, y a partir de esa definición doy una situación cotidiana. No, aparece una situación cotidiana o que para el alumno puede ser conocida y se puede sentir identificado, y a partir de esa situación va descubriendo y va trabajando para llegar a construir ese concepto que es el que el docente quiere que el alumno aprenda o que quiere que el alumno pueda comprender. Los alumnos en este caso pusieron a prueba sus hipótesis, buscaron la manera de responder preguntas,
interpretaron los resultados, pudieron trabajar en grupo, trabajar juntos, ¿sí? Y a su vez sucedió que disfrutaron de la clase, que pidieron repetir la actividad, que quedaron entusiasmados y contentos, aprendieron los conceptos, aprendieron competencias científicas, pero con la diferencia, con los escenarios, con el escenario 2 y mucho más con el 1, ese disfrute y ese juego no pasó solamente por hacer la actividad de la tintura o de preparar las soluciones, sino también por poder encontrar ellos mismos las respuestas que se les planteaba, las respuestas a los problemas que el docente estaba planteando, y poder resolver y lograr concretar ese desafío que el docente proponía. ¿Sí? Ahí quisiera agregar a lo que dice Silvana, es que si ustedes observan cómo la docente, o el docente, no recuerdo, entabla un diálogo con los estudiantes donde se hace mucho hincapié en lo que es la indagación, ¿no? Y en esa indagación lo que busca el docente es que el chico conecte las ideas previas, ideas que trae consigo por sus vivencias personales, las conecte con esos conceptos que en el primer escenario lo veíamos tan lejanos, tan inaccesibles, ¿no? Porque era una definición fría. En este caso ellos van construyendo a través de la indagación, es decir, el docente con un diálogo, con preguntas, los obliga a asociar esos conceptos. No sé si me explico. Y otra cuestión que me gustaría agregar es que ustedes dirán, sí, pero estamos hablando que estamos viviendo en este momento una situación especial, la virtualidad. Nosotros también le podemos pedir a los chicos en esta virtualidad que hagan diseños experimentales y recuerden que ellos con digamos, cosas que tienen en sus casas pueden hacer un montón de experimentos. Con Silvana seleccionamos estos escenarios casualmente por eso, porque no tenía ningún material de laboratorio, ninguna sustancia química que digamos es inaccesible. Es decir, con cosas cotidianas ellos pueden hacer un diseño experimental y pueden, digamos, poner a prueba estos conocimientos. Y fíjense también que esta situación no nos lleva para nada mucho más trabajo de los conceptos que nosotros ya sabemos y ya manejamos y las propuestas que son habituales para nosotros. Podemos tranquilamente cambiar la manera que tenemos de plantear las clases. Estamos acostumbrados a trabajar con el escenario 1 o el escenario 2. En el escenario 1 planteamos conceptos y damos ejemplos. En el escenario 2 planteamos conceptos y damos una actividad que ponga, digamos, en evidencia o que refuerce esos conceptos. Que en ese escenario 2 aparece el problema de que decir, no, mirá si hago una experiencia y no me sale. Claro, si yo hago una experiencia después que di la teoría y esa experiencia no me sale, me queda todo tambaleando lo que enseñé de la teoría. Si yo trabajo al revés y tomo una experiencia, y a partir de esa experiencia voy avanzando en la construcción de los conceptos, si la experiencia no me sale, no pasa nada, porque eso me va a permitir construir igualmente el concepto a partir de lo que falló. El alumno puede trabajar en por qué falló la experiencia, qué fue lo que pasó que hizo que esa experiencia no me saliera. ¿Sí? Entonces se trata simplemente de empezar las clases al revés de lo que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a dar los ejemplos o a dar los ejercicios o las experiencias que afirmen lo que yo le di en la teoría. Puedo empezar al revés. Doy los ejercicios, doy las preguntas, doy los ejemplos, y a partir de ahí voy construyendo el concepto con ellos. Esto que decía Cristina es importante. Nosotros podemos desde nuestra casa hacer y trabajar igualmente con experiencias. El ejemplo de soluciones se puede trabajar desde esto del papel crepe,
la remolacha por ahí las mamás o los papás o los tutores van a estar un poco, me parece más, puede ser un poco más lío, pero también se puede hacer, y si no, simplemente con preparar jugo con un sobrecito en distintas concentraciones, y que el alumno tome un traguito de cada uno de los jugos que preparó. Cosas muy sencillas que me van a permitir captar la atención del alumno porque está partiendo de algo que conoce, que le guste, que le resulta entretenido, para después continuar avanzando en estos términos o en ponerle nombres científicos a esas cosas que el alumno está acostumbrado a tener y a hacer y a convivir. Bien, entonces, este momento, la pregunta es, ¿en qué lugar nos posicionamos los docentes al momento de diseñar nuestras propuestas? Y esto tiene que ver con la primera diapositiva, donde ustedes analizaban el concepto de ciencia y el concepto de educación. ¿Vamos? Ustedes vieron una serie de palabras, y esas palabras, digamos que nos muestran el lugar que estamos dando a la ciencia. Con Silvana, hoy a la mañana, una semana que venimos dialogando casi todos los días con Silvana, decíamos, ¿no?, que iba a salir esa parte de la experimentación, del conocimiento, de la indagación, de la investigación, todas esas cuestiones que ustedes propusieron. Bueno, ahora el tiempo, o sea, el desafío en estos tiempos es lograr que estas palabras que ustedes utilizaron para definir ciencia, las llevemos y las dejemos, digamos, reflejadas en nuestras propuestas áulicas. O sea, que, digamos, nuestras propuestas áulicas tengan, sí, mucho sustento en lo que es el conocimiento de la ciencia, pero también en el proceso que emplean las ciencias para llegar a ese conocimiento. Que haya experimentación, que haya indagación, todo, que veamos fortalecidos en nuestras propuestas áulicas. Y con respecto a educación, que también ustedes dieron palabras que fueron haciendo esas definiciones, el aprender, ¿no? El aprender queda como un eje central. ¿Por qué? Porque en esas propuestas que nosotros vayamos rompiendo con esquemas y nos posicionemos en una ciencia más del proceso antes de una ciencia del producto, nos va a permitir que el alumno, el estudiante aprenda y gente también aprendamos. Cuando nosotros corremos esa situación quizás de confort, esa zona de confort, donde nosotros presentamos la ciencia como un producto, como un saber verdadero, nos lleva a que al corrernos de esa zona de confort descubramos un montón de cosas. Empezamos a leer y la verdad que no terminamos nunca. Es decir, surgen cosas impensables, les puedo asegurar. Como hoy a la mañana unas chicas me planteaban, digamos, situaciones o creencias, digamos, que tienen las familias o que vienen arraigadas en digamos, la sociedad y que por decisión científica me validez. Un ejemplo que a mí se me ocurre ahora, que también se puede trabajar en el aula y que es muy interesante, es la parte de, digamos, el dióxido de cloro, que, digamos, estuvo muy en auge estos días para tomar como prevención del coronavirus, y, digamos, las evidencias científicas que, o sea, que no tienen ningún tipo de sustento científico esa información. Todas esas cuestiones nosotros las podemos llevar al aula y llevarlas al debate. ¿Estamos? Y eso va abriendo puertas. Y a la vez que empezamos a salir de esa zona de confort y de ver la ciencia como un producto, les puedo asegurar que esas puertas se van abriendo y se van abriendo cada vez más. Y generalmente la curiosidad es increíble. O sea, todo lo que hay que por ahí los docentes no lo llevamos y no lo reflejamos en nuestras aulas, y que los chicos tienen la curiosidad o que en realidad saben, o esos conceptos erróneos que traen que se pueden poner en debate. Es decir, está bueno que
nos permitamos en este tiempo buscar nuevas alternativas y tratar de encontrar, digamos, que los chicos dejen de ver a las ciencias naturales, especialmente a la física y a la química, como ciencias tan extrañas y tan alejadas de la realidad. Son ciencias que están vinculadas con su vida cotidiana, y creo que en eso hay que hacer hincapié. Silvana, te dejo a vos. Bueno, para poder trabajar en esto de repensar y reflexionar en nuestras prácticas y poder buscar esta transformación que estamos charlando y que estamos proponiendo, les vamos a presentar un instrumento, se llama Representaciones del Contenido. A lo mejor ustedes ya lo han escuchado, ya lo conocen. Lo que hace la representación del contenido es documentar digamos, recopilar todas las ideas centrales que están aplicadas durante la enseñanza. Todas esas ideas que el docente tiene sobre ese concepto que quiere trabajar, los objetivos que ese docente persigue, qué es lo que quiere lograr al enseñar o al trabajar ese tema, todo lo que tenga que ver con el alumno, lo que sean sus concepciones alternativas, lo que sean sus ideas erróneas, bueno, todos los condimentos, digamos, y los ingredientes que va a tener ese contenido que voy a enseñar. Los que van a venir a ayudar y los que van a venir a complicar la enseñanza de ese contenido. Este instrumento se desprende y es un instrumento justamente que se utiliza para desarrollar y para trabajar el conocimiento didáctico del contenido. Ustedes este término de conocimiento didáctico del contenido, capaz que lo han escuchado, y es todo lo que el docente sabe para ese concepto o ese tema que quiere enseñar, ¿sí? Todo lo que el docente conoce de ese tema y que le va a permitir hacer la transposición didáctica, que le va a permitir transformarlo en un conocimiento para que pueda ser enseñado al alumno y para que pueda ser aprendido y comprendido por el alumno, ¿sí? Por eso se llama conocimiento didáctico del contenido, es todo lo que necesito saber para poder transmitírselo al alumno. ¿Sí? Yo sé todo el conocimiento específico, pero ustedes saben que necesito conocer o saber cómo poder hacérselo llegar al alumno y que el alumno pueda tomarlo, es decir, el modo en que ese concepto o ese tema sea accesible a las estructuras cognitivas que el estudiante tiene. Entonces, este instrumento que se llama reconocimiento del contenido, y que lo van a encontrar así como RECO o como CORE, porque puede estar las siglas en inglés y aparecer al revés, me permite esto, me permite repensar la forma en la que yo voy a trabajar ese concepto y cómo voy a hacer para poder llegarle mejor al alumno y que el alumno lo pueda comprender de mejor manera. Por eso ustedes ven ahí que dice en la diapositiva, que dice posición en un nivel reflexivo, posibilitando la transformación del conocimiento didáctico, del contenido que posee, ya que lo cuestiona acerca de su práctica docente. Lo que hace este instrumento es cuestionar al docente. El docente tiene que ponerse a pensar qué está haciendo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la didáctica que yo estoy aplicando en este contenido o en este concepto? Y este instrumento se inicia estableciendo ideas centrales, y ahora vamos a ver cómo. Tengo que plantear las ideas centrales en torno a ese concepto o en torno al tema que voy a trabajar o que quiero trabajar con el alumno. Y después que planteo esas ideas centrales, hay una serie de preguntas que me van a permitir ir
documentando, registrando todo ese conocimiento didáctico que yo tengo sobre ese tema. ¿Cuánto es? Si es suficiente, si no es suficiente, si tengo que buscar más información, si tengo que trabajar un poco más en ese conocimiento didáctico, enriquecerlo, o a lo mejor es suficiente y con lo que conozco puedo resolverlo. Les voy a mostrar primero, antes de trabajar esto, un poquito esta imagen, que después volvemos a esta imagen, como para que ustedes vean cómo va funcionando. Se hace o se trabaja en un cuadro de doble entrada. Por un lado tengo las ideas centrales de ese tema, y por el otro lado las preguntas que voy a tener que responder con respecto a esas ideas centrales. Cuando yo cuando planteamos y trabajamos estas ideas o conceptos centrales, no los puedo poner con palabras sueltas, los tengo que trabajar desde una oración completa, desde una definición puede ser, ¿sí? No estoy hablando del tema, sino yo estoy hablando de las ideas centrales de ese tema, o de ese concepto que quiero trabajar. Entonces, ahí tienen ejemplos en la diapositiva. Yo me puede ayudar a encontrar estas ideas centrales, plantearme preguntas. Por ejemplo, ¿qué es una sal? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el ADN? La respuesta que yo obtenga de esas preguntas va a ser la idea central. ¿Se entiende? Ahí tenemos varios ejemplos. Dice, una sal es un compuesto químico formado por un anión y un catión como resultado de la combinación de un ácido con una base. ¿Sí? Otro, el ADN es un polímero que constituye el material genético de las células. La materia puede presentarse en diferentes estados de agregación. El sonido es un fenómeno vibratorio que se transmite en forma de ondas. Lo planteo en forma de idea, de oración más completa. No digo reacción de neutralización, ADN, sal, propiedades físicas y químicas. Lo trabajo un poquito más desarrollado y más armado. Una vez que yo tengo definidas las ideas centrales, pueden ser 2, 3, 4, 5, eso va a depender del tema o del concepto que yo esté trabajando. Cuando podamos definir esas ideas centrales, aparecen esa serie de preguntas que voy a tener que responder en función de estas ideas centrales. ¿Cris? Bien, esas preguntas a responder, nosotros en este momento no las vamos a desglosar por pregunta, por razones de tiempo, ¿no? Obviamente, las vamos a leer ahora sí, y después las vamos a ver directamente en la reco que Silvana les mostró, que se aplica en ese cuadro de doble entrada. Entonces, la pregunta, digamos, número 1, la pregunta A, es ¿qué intenta usted que los estudiantes aprendan alrededor de esa idea? O sea, lo que estamos haciendo nosotros es desglosar el contenido, porque a un mismo contenido de distintos lugares. Entonces, estas preguntas nos van a ir dando las herramientas, digamos, nos van a ir orientando en el camino para nuestra propuesta pedagógica. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué intentas que los estudiantes aprendan alrededor de esa idea? Digamos, con Silvana decíamos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en el pizarrón explicando un tema y para qué queríamos que el estudiante sepa? O sea, ¿cuántas veces hemos estado horas, ¿no? O digamos módulos trabajando con la estructura de Lewis de un compuesto? Bueno, pero ¿para qué queremos nosotros que el estudiante aprenda la estructura de ese compuesto? ¿Estamos? Y acá viene la otra pregunta, ¿por qué es importante para los estudiantes saberlo? ¿Qué otros conocimientos vinculados al mismo se enseñan en su disciplina? Es decir, el desarrollo histórico de ese conocimiento. ¿Cómo llegamos, cómo históricamente, qué aportes científicos, quiénes fueron los científicos que estuvieron vinculados al desarrollo de ese concepto? O que también hay otra cuestión,
digamos, qué confrontaciones científicas hubo para llegar a ese conocimiento, ¿no? Porque cuántas veces sabemos que para llegar a un determinado conocimiento hubo ciertas confrontaciones científicas. ¿Qué experimentos se realizaron para llegar a ese concepto? ¿Qué aportaciones filosóficas hicieron, ¿no? Sobre ese concepto? La otra pregunta es, ¿qué dificultades y limitaciones están conectadas con su enseñanza? Nosotros estamos hablando de los conceptos previos, que yo en varias oportunidades los fui nombrando, ¿no? Los conceptos previos que traen los chicos, que son muchas veces son un obstáculo para el nuevo aprendizaje. ¿Estamos? Entonces, por ahí es un condicionante al momento de vincular con otros conceptos. Y hay conceptos en sí que son digamos, de transmitir propiedades macroscópicas y queremos ir digamos, a lo microscópico. Entonces, muchas veces esas son limitaciones que tenemos con respecto a la enseñanza. Otra pregunta es, ¿qué conocimiento acerca del pensamiento de los estudiantes incluye en su enseñanza este concepto? Estamos hablando de creencias y actitudes, ideas religiosas que pueden llegar a tener los estudiantes, que nos limiten. ¿Qué otros factores influyen en la enseñanza? ¿Qué procedimientos deben llevar a cabo nuestra propuesta? Y la última pregunta es qué maneras específicas utiliza usted para evaluar el entendimiento o la conclusión de los estudiantes. Esas serían las preguntas que nos hacemos luego que planteamos la idea central. Y ahora, si querés, Silvana, vamos a la parte de las reco de materia. Bueno, fíjense que en todas esas preguntas que iba leyendo Cristina, realmente nos pone a pensar y a reflexionar y a analizar esas propuestas que nosotros hacemos cotidianamente o estamos acostumbrados a hacer cuando desarrollamos un tema o un concepto. ¿Empiezo yo, Cris? Sí, si querés. Vamos a tomar, por las dudas que estemos medios justito con los tiempos, leemos las 4 Eso estaba mirando. o conceptos centrales, leemos las 4 ideas centrales y después más vale, para la primera idea que aparece vamos mirando la respuesta de esas preguntas. Las ideas centrales de esta de este reconocimiento del contenido son: toda la materia está formada por partículas extremadamente pequeñas. Entre las partículas hay espacio vacío. Las partículas se mueven constantemente. Entre las partículas hay interacción. Esas son las 4 ideas o conceptos centrales para mi tema, que es estructura particulada de la materia. ¿Sí? Son las 4 ideas a partir de las cuales yo voy a repensar y trabajar mi propuesta de enseñanza. La primera pregunta que tenemos para responder, una vez que planteamos estas ideas centrales, es ¿qué intenta usted que los estudiantes aprendan alrededor de ese concepto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O qué queremos enseñarle al alumno? Y la respuesta que se plantea es que comprendan que la materia de apariencia continua a nivel macro es de naturaleza discontinua a nivel submicro, según la teoría corpuscular de la materia. Eso es lo que yo quiero. Esto va a ser uno de mis objetivos con respecto a esta idea central que estoy planteando del tema. La segunda pregunta dice, ¿por qué es importante para los estudiantes aprenderlo? Porque abre una posibilidad de considerar otra manera de mirar el mundo, porque les permite generar explicaciones acerca de fenómenos cotidianos. ¿Seguimos con? Así.
Entonces, la segunda idea es que queremos es, ¿qué intentas que los estudiantes aprendan alrededor de esta idea? El concepto de la materia. Continuamos con la otra pregunta. ¿Por qué es importante para los estudiantes aprenderla? Les va a permitir relacionar los conceptos de la química con la vida diaria y comprender cómo está formado el mundo rodeo. ¿Qué más sabes sobre esta idea? O sea, ¿qué más tenemos nosotros los docentes, conocimiento? Las concepciones de la materia a través de la historia, moléculas. ¿Y qué dificultades y limitaciones están conectadas con su enseñanza? La abstracción de conceptos, las ideas previas que traen los chicos y la comprensión de lo que se ve, es decir, lo que ellos ven y cómo en formado, digamos, la materia a nivel microscópico. Por otro lado, ¿qué conocimiento acerca del pensamiento de los estudiantes influye de lo macro a lo micro? Generalmente a los chicos les cuesta bastante, Silvana. No te escuché lo último, Cristina. No, que por mí está esa primera idea. Fíjense que ahí está todas estas respuestas que estábamos leyendo, tienen que ver con que la idea o el concepto que estamos tomando es que la materia se presenta en el mundo de diferentes maneras y estados. Acá faltan otras preguntas más, pero bueno, volvemos un poquito a la idea general de este instrumento. Se trabaja de esta forma, se trabaja en cuadro de doble entrada para ir respondiendo a las preguntas en función de la idea central que que planteamos y que nos parece que debemos sí o sí trabajar con el alumno, y nos permite ir reflexionando sobre cada una de estas cuestiones que queremos que el alumno sepa, por qué es importante que lo sepa, cuáles son las dificultades que podemos encontrar, cuáles son los puntos positivos que podemos encontrar, y de esta manera realmente nos lleva y nos invita a poder reflexionar y revisar qué es lo que estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando, que son esas tres preguntas que planteamos al inicio que necesitamos revisar y que necesitamos replantearnos, y que hoy en esta situación en la que estamos, que salimos de nuestra zona de confort, obligados y rezongando en un montón de oportunidades, bueno, realmente una oportunidad para trabajarlo de esta manera. Nosotros con Cristina planteamos un reconocimiento del contenido sobre el tema agua. Se lo vamos a mostrar, aunque sea para que lo miren antes de que terminemos. La idea de trabajar con agua o con el tema agua es para que nos permita hacer esta actividad interdisciplinar y estas propuestas interdisciplinares que vamos a trabajar en el encuentro que viene, y poder tener la conexión desde química y desde física con este tema que atraviesa y que es un eje transversal de todas las materias en sí. También para biología puede servir y lo podemos trabajar. Pero realmente queremos que lo miremos, aunque sea antes de terminar, y también le vamos a pedir, si pueden y tienen ganas, estaría muy bueno que para el encuentro que viene ustedes puedan tomar uno de los temas, cualquier tema que quieran y que estén desarrollando en sus aulas, virtuales o no, y que puedan plantear, aunque sea, las ideas centrales de ese tema. ¿Cuáles son las ideas centrales? 1, 2, 3, 4, las que quieran,
¿Cuáles son las ideas centrales para poder después reflexionar y trabajar sobre estas preguntas? Por supuesto que si quieren, y estaría buenísimo que puedan responder las preguntas, por lo menos para una sola de las ideas centrales, y poder ir reflexionando y transformando estas propuestas que estamos acostumbrados a hacer. ¿Te parece que les muestre la...? Sí, porque digamos que eso nos va a servir de ejemplo, digamos, de cómo trabajamos nosotros una propuesta, o sea, en realidad nosotros hicimos desde el análisis complejo digamos, la idea central, digamos, es abordar la agua, desde la física y desde la química. Entonces, en esa reco nosotros montamos y analizamos qué era lo que quería el estudiante aprenda, digamos, qué limitaciones creíamos que el estudiante iba a tener, qué otras cosas sabíamos nosotros sobre este tema. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a diseñar una propuesta para el próximo encuentro, donde nos va a permitir, digamos, tener este eje orientado que cuanto más desglosamos un contenido, y creo que esta red es lo que permite profundizar, nos permite entrar a indagar en campos quizás que nosotros no tenemos tan reconocidos como para llevar bien. Ahí Silvana está por empezar a compartir la pantalla de la reco sobre agua. A ver si alcanzan a verla ahí. Aquí. Ahí dice que estás por empezar a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve completa? Aún no. Ahí se ve. Vas a tener que ir un poquito más arriba. Ahí. Entonces, como nosotros les decíamos, esta reco es para trabajar el agua, trabajando interdisciplinariamente, química, física, se puede abrir a biología, geografía, hay un montón de espacios curriculares que pueden ser en esta propuesta. La propuesta puede ser para cuarto, para quinto, para sexto año del ciclo orientado, y o sea, eso es lo que nosotros decidimos implementar. Se puede trabajar para el ciclo básico común. ¿Estamos? Entonces, digamos, hidrógeno 2, oxígeno, pequeña gran molécula, y las implicaciones biológicas y en la vida cotidiana que tiene el agua. Entonces, con respecto a eso, nosotros la pregunta es, ¿qué intentas que los estudiantes aprendan alrededor de este tema? Con respecto a la idea central, el agua es una sustancia tan común como sorprendente, nosotros queremos que los estudiantes comprendan las propiedades macroscópicas del agua en relación con el sistema de partículas que la constituye. Por otro lado, con respecto a hidrógeno 2, oxígeno, pequeña gran molécula, la idea, ahí va la parte más de química, estructura de Lewis de la molécula de agua, geometría molecular, polaridad, enlace, fuente hidrógeno. Entonces ahí tendríamos por un lado, la primera idea central estaría más abocada a lo que es el diseño curricular de física de cuarto año, trabaja la parte de fluidos, ¿no? Y las propiedades de los fluidos, y entonces ahí podemos trabajar lo que son las propiedades, por ejemplo, tensión superficial, capilaridad, fuerzas de adhesión y cohesión. Y por otro lado, desde química, podemos trabajar la parte estructura de Lewis de la molécula, agua, la geometría, polaridad, enlace. Y llevarlo a, digamos, a las implicancias digamos, de la vida diaria, metabolismo que tiene el agua con respecto al hombre. Bien, Silvana, no sé si quieres agregar algo. Bueno, analizamos la pregunta que sigue como para que les quede un poquito más entendida esta idea. Esto del reconocimiento de contenido nos sirve a los
docentes para transformar nuestras propuestas y repensarlas y revisarlas, pero también a los estudiantes del profesorado para poder hacer sus planificaciones, ¿sí? Cuando ustedes hacen sus secuencias y planifican las clases que van a dar, hacer este ejercicio y aplicar este instrumento les va a permitir hacer una mejor producción de sus secuencias y estar más empapados en el tema, tener una didáctica del contenido mejor y más rica para poder bajarla a esas secuencias y esos planes de clases que tienen que presentar primero y después llevar a cabo en sus prácticas. Bueno, la segunda pregunta, y después los vamos cerrando, dice, ¿por qué es importante para los estudiantes aprender esta idea? Bueno, para las tres ideas centrales, la importancia de enseñarlas es la misma. El agua es una sustancia de vital importancia con excepcionales propiedades como consecuencia de su composición y estructura. Casi la totalidad de las reacciones químicas producidas en nuestro interior se realizan en medio acuoso. El transporte de nutrientes y metabolitos y la excreción de sustancias de desecho también se realiza a través del agua. Además, su uso para nuestra vida cotidiana, la producción de energía, la industria y la agricultura. Bueno, convengamos que en el caso del agua hay un montón de motivos por los cuales es importante que el alumno aprenda sobre ella y conozca. Leemos la siguiente que dice, ¿qué más sabes sobre esta idea? Con respecto al agua, una sustancia tan común como sorprendente, dice, cuando se compara con moléculas de similar peso molecular y composición, el agua tiene propiedades físicas únicas, consecuencia de su naturaleza polar y de su capacidad para formar enlaces puente de hidrógeno con otras moléculas. Elevados puntos de fusión y ebullición, imprescindibles para que el agua se encuentre en estado líquido a la temperatura de la Tierra. Su alto calor específico la convierte en un excepcional amortiguador y regulador de los cambios térmicos, manteniendo la temperatura corporal constante. El alto valor del calor de vaporización permite eliminar por medio del sudor grandes cantidades de calor, preservándonos de los golpes de calor. Otra propiedad que hace que esta molécula sea única es su amplia capacidad como disolvente de sustancias polares. Para la idea central de el agua, una pequeña gran molécula, es una molécula simple formada por 3 átomos pequeños, uno de oxígeno y 2 de hidrógeno, con enlaces polares que permiten establecer puentes de hidrógeno en 3 moléculas adyacentes. Este enlace tiene una gran importancia porque confiere al agua propiedades que se corresponden con mayor masa molecular. Y en cuanto a la idea central de que las propiedades del agua tienen implicancias biológicas y cotidianas esenciales, lo que sabemos además sobre esta idea es que las propiedades anómalas del agua y su incidencia en la vida, las propiedades del agua y su incidencia en la vida de los seres vivos. La idea de este instrumento lleva su tiempo, lleva trabajo, por eso uno también plantea de que no lo vamos a hacer con todos los contenidos que enseñamos, sino que podemos, bueno, proponernos como objetivo hacerlo en uno de los temas, en uno de los contenidos, a lo mejor en ese que nos resulta más tedioso y nos cuesta más que los estudiantes entiendan, o que los estudiantes comprendan, y a nosotros también como docentes, que nos cuesta poder transmitírselo. Bueno, por ahí la propuesta de trabajarlo y de repensarlo y de ver qué podemos hacer, tanto a los que ya están, sin dudas que revisar todo esto amplía nuestros conocimientos, nos va a hacer buscar información, nos va a hacer revisar tanto contenido específico como todo lo que tenga que ver. Como yo les decía, acá yo mirando esta red, pues me ocurre infinidad de cuestiones a abordar, ¿no? En las dos materias, en los dos espacios, desde la densidad de por qué el hielo funde en el agua, ese comportamiento anómalo que tiene el agua,
¿Y por qué? ¿Por qué está ese comportamiento? ¿Qué es lo que hace que el agua se comporte diferente en demás sustancias? Entonces está buenísimo que ustedes puedan sentarse a reflexionar. La idea es reflexionar sobre el contenido que vamos a dar. Es evitar un poquitito, después sí vamos a buscar a los libros, actividades y todo, pero es posicionarnos desde otro lado. Es sentarnos a leer y a indagar sobre estos conocimientos. Al momento de buscar para armar esta reco de agua, empieza a aparecer información increíble, libros sobre el agua, que la verdad te pones a leer y no terminas nunca, obviamente, pero por ejemplo, puedes abordar la historia de los estudios que hicieron desde los filósofos griegos sobre el agua hasta que llegaron a descubrir la fórmula y los elementos que componían el agua. Así que la verdad que nos lleva tiempo, pero nosotros le decíamos, muchas veces preparar una clase tradicional que tenemos que empezar a evitar, y digamos ahora que tenemos que enviarla, nos va a llevar al mismo tiempo que sentarnos a leer desde este punto, digamos, abriendo un poquito el paraguas de la cantidad de contenidos que podemos abordar, y yo creo que es más productivo que a los chicos les llegue una propuesta que ellos puedan vincular con su vida diaria, que, como yo les decía, formular y nombrar un compuesto. O sea, si bien ese contenido tiene que estar, pero tratemos por ahí de decirle, bueno, este compuesto tiene estas propiedades, o por ejemplo ahora como el agua, su historia, digamos, cómo fue descubierto. Hay un montón de aspectos que podemos abordar y que a los chicos por ahí los puede acercar un poco más a la ciencia, como yo les decía, de otro lugar y no creo tan frío y distante. ¿No, Silvana? Bueno, no sé si quieren hacernos alguna pregunta, consultarnos algo. Acá, en esta última diapositiva, queda esta reflexión de este tiempo de virtualidad y de no estar en la escuela y en las aulas. Pero bueno, estamos abiertas a las preguntas, sugerencias, consultas que quieran hacernos. Y las invitamos, por supuesto, los invitamos a todos a generar para el encuentro que viene y para las propuestas de ustedes de algún tema que quieran, plantear estas ideas centrales y responder esas preguntas. Y por supuesto que estamos, tanto Cristina como yo, a disposición de lo que quieran consultarnos o de lo que quieran que veamos juntos sobre esta idea y esta invitación. Sí, como dice Silvana, quedamos a disposición de ustedes, los invitamos a que puedan hacer su récord de algún contenido que ustedes, por ahí puede ser, empiecen por un contenido que se les sea más familiar, ¿no? Y después puedan ir abordando algunos otros contenidos, y van a ver también que al hacer estas récords también aparecen por sí solas lo que nosotros, cuando trabajamos en la institucional anterior, trabajamos los contenidos en casa, nos pedían el trabajo interdisciplinario, y muchos nos asustábamos, nos daba un poco de miedo, no sabemos, muchas veces nos hablan de trabajo interdisciplinario y no sabemos para dónde salir corriendo. Y la verdad, en cada contenido de física o de química hay infinidad de puntos en común con otros espacios curriculares, y estas recos te ayudan muchísimo a encontrarlos, a esos puntos en común. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o tomar la palabra, y acá estamos para lo que necesiten. Y si no, bueno, ahí estoy viendo que les piden que vuelvan a acreditar su asistencia. Agradecerles que nos hayan acompañado, esperamos que les guste. Ahí hay unas palabras lindas de lo que significa y lo que extrañamos los docentes, de estar a través de una pantalla y no estar juntos en la escuela.
que creo que es algo que nos debe suceder a todos, tanto a los docentes como a los estudiantes. Y bueno, agradecerles por habernos acompañado y esperamos que les haya gustado, y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten y lo que nos quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Cristina, Silvana, por compartir esos saberes con todos nosotros. Bueno, y acá hay agradecimientos, todo muy claro, que nos van dejando en el chat. Así que a medida que vayan acreditando nuevamente la asistencia para el cierre, ya si no tienen consultas, pueden ir desconectándose de a poquito, y los esperamos para los próximos encuentros que tengamos. Muchas gracias. Gracias, Andrea, gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, todos dicen muy bueno, muy lindo, muchas gracias, muy interesante, muy lindo todo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima, muy bueno. Y a todos los Ahí esperamos el quiere- 5 de octubre con sus ideas y sus propuestas. Buenísimo. A medida que se van acreditando, bien, nos saludan por ahí. Andrés, nos vamos desconectando.